Buenas jóvenes, es para mí un placer saludarles. Mi nombre es Frandy Marte Sosa y el día de hoy estaré trabajando con ustedes, con los estudiantes de quinto, un tema muy importante y es acerca del átomo y su historia. Para eso vamos a utilizar una herramienta digital muy importante y es Jamboard. Se encuentra en las herramientas de Google, aquí ya está abierta previamente. Para iniciar un nuevo documento le damos a esta herramienta de más y se nos abre directamente un nuevo documento. Podemos cambiar el fondo de esa manera en la herramienta establecer fondo, y para colocar información le damos al título, ahí a la herramienta de título, y colocamos nuestro tema, en este caso el átomo y sus partes. Vamos a ver qué es un átomo, de por qué es tan importante nosotros conocer este tema. Y para eso vamos a, ¿verdad?, agrandarlo un poquito más con el título. Y nada, vamos a ver qué es el átomo para nosotros y por qué es tan importante. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el átomo? Y cómo nosotros podemos comparar todo esto con nuestros conocimientos, de qué nos sirve saber acerca del átomo. Vamos a definir el concepto de átomo. Vamos a colocarlo más pequeño para que se vea de una manera menos llamativa y se pueda entender lo que vamos a definir aquí, y se pueda comprender más. Entonces, el átomo. Vamos a ver. Cuando vemos un átomo, el átomo es la partícula, ¿verdad? Es la partícula más pequeña de un elemento. Es decir, colocamos esto un poquito más grande para que podamos visualizarlo más fácil. Es decir, es la parte más pequeña en la que podemos dividir cualquier cantidad de materia. Bien, ese sería el concepto general de lo que es el átomo. Entonces duplicamos eso también para conocer también, ¿verdad?, un poquito más acerca de lo que es el átomo. Vamos a borrar esta opción, ya no la necesitamos, la tenemos ahí. Entonces escribimos un poquito acerca de, conociendo más acerca del átomo. Veamos cómo están formados los átomos, qué lo conforman, qué se encuentra directamente en los átomos, y cómo podemos, ¿verdad?, también identificar cada uno de esos elementos que forma un átomo. Vamos a abrir nuevamente también otra otro cuadro de texto para poder escribir más. Está muy grande ahí, entonces lo que hacemos es pues vamos aquí a la opción de los títulos y lo ponemos un poquito más pequeño en subtítulos, y así podamos observar y tener el mismo tamaño que la letra anterior, que el párrafo anterior. Entonces lo agrandamos un poquito más para poder tener más espacio, y así poder comprender más detallado y de una forma más legible lo que es la estructura del átomo. Entonces veamos el átomo, cómo están formados los átomos. Los átomos están formados por tres tipos de partículas. O sea, veamos cuáles son directamente esas partículas tan importantes por los cuales se han formado esos átomos. Entonces
En primer lugar se encuentran los protones. También se encuentra en el átomo los neutrones. Y por último, y no menos importante, se encuentran los electrones. Tres partículas por las cuales están formados los átomos. Pero acaso, vamos a colocar esto un poquito que nos pueda visualizar mejor, ¿verdad? Entonces veamos qué son cada una de estas partículas, qué contienen estas partículas por las cuales el átomo puede tomar forma a través de ellas, porque verdad son partículas más incluso pequeñas que el átomo. Entonces veamos qué son esas partículas. Entonces primeramente vamos a ver los protones. ¿Qué son los protones? Entonces los protones, cuando vemos, tienen en el átomo o poseen una carga positiva. Se tienen siempre, ¿verdad?, una carga positiva. Entonces, veamos cuál sería lo que comprenden las demás partículas, si son iguales o distintas a los protones. Veamos. Entonces, luego siguen los neutrones. Entonces cuando vemos los neutrones, a diferencia de los protones, su carga es totalmente neutra, o sea, no tienen ningún tipo de carga, no tienen una carga positiva igual que los protones, sino que aquí su carga se mantiene neutra. Y veamos también el último. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño por el espacio, no nos da, lo ponemos normal y colocamos más abajo para colocar la última partícula y así nos pueda rendir o dar el párrafo aquí, el cuadro. Entonces por último tenemos lo que son los electrones. Entonces los electrones, a diferencia de las demás partículas, los electrones no poseen carga positiva ni tienen una carga neutra, sino que ellos poseen una carga negativa. Entonces esa sería las características de cada uno. Entonces colocamos también esta parte de la definición del átomo un poquito más pequeña para que tengan coordinación junto al otro párrafo que hemos copiado acerca de la formación de los átomos. Entonces ahí se ve más adecuada, más detallada. Entonces vamos a pasar a una siguiente página en donde vamos también, ya que luego que definimos los átomos, entonces vamos a ver un poquito más acerca de los átomos, ¿verdad? Estamos hablando de este tema tan importante. Vamos a ver qué más, cómo se componen los átomos. Entonces en esta ocasión vamos a estudiar acerca de las partes del átomo. Ya hemos visto, ¿verdad?, unas cuantas cosas por las cuales están formados los átomos, pero ¿cuáles son directamente las partes de los átomos o cómo está dividido? Entonces para eso vamos a utilizar esta imagen que ya yo previamente guardé aquí en Word. La vamos a pegar a nuestro Jamboard. Entonces para poder, a través de este modelo atómico de Bohr, vamos a comprender un poquito acerca del átomo. Este incluso es uno de los modelos atómicos que más vemos hoy en día, más se utilizan hoy en día. Entonces, porque la manera de explicarlo es más fácil. Entonces vamos a utilizar el bolígrafo. Me disculpan ahí en la línea que no soy tan derecho en cuanto a esa parte usando esta tecnología, pero vamos a comprender un poquito más en esa parte. O sea, vamos a colocar un cuadro de texto. Vamos a ver qué representa esta parte en el átomo, cuál es la definición de esto, qué se encuentra ahí. Eso cuando vemos aquí, en esa parte, esos círculos que vemos aquí en los átomos, estos corresponden directamente a los electrones. Entonces la parte los círculos que están afuera del átomo prácticamente son llamados electrones. Entonces vamos a ver qué otro más. Vamos a hacer
nuestra recta, nuestra rayita que salió un poquito torcida. Me disculpa nuevamente, no soy muy específico en esta parte, no soy muy bueno. Entonces aquí prácticamente los círculos de adentro, los azules, entonces serían los protones. Serían los protones. Entonces ya va tomando más forma, vamos tomando más una idea, ¿verdad?, de lo que es el átomo, de cómo, dónde se encuentran cada una de esas partes que forman el átomo dentro de sí mismo. Entonces veamos por último, ya vemos que los círculos azules representan los protones y que los círculos rojos en ese sentido entonces representan los neutrones. Entonces protones y neutrones siempre están juntos. Pero esa parte, ¿qué hay en esa parte? ¿Qué se encuentra directamente dentro de este centro que está aquí? En los cuales está unido los neutrones y los protones. Miren aquí sí me sale una rayita más o menos y la dañé aquí. Entonces vamos a ver qué se encuentra directamente, qué parte es esta de los átomos. Vamos a utilizar otra vez el cuadro de texto para identificarlo aquí mismo. Entonces aquí se encuentra lo que es el núcleo. Entonces esto que está aquí, donde se encuentran los protones y los neutrones, que claramente es en el centro perdón, los neutrones y protones, que claramente es en el centro del átomo. Entonces aquí podemos encontrar lo que es el núcleo. Y vamos a ver esa parte que rodea este núcleo, este borde. Vamos a ver cómo se llama. Ok, lo vamos a obviar esa parte porque queda muy pequeño para colocar el nombre. La página no nos da mucho espacio. Entonces vamos a ver igualmente por aquí arriba este borde que está aquí. Vamos a ver qué representa. Vamos a colocar la raya un poquito mejor. Ahí sí, más o menos. Vamos a colocar nuestro cuadro de texto. Entonces, cuando vemos esta parte de aquí, la podemos representar, que se conoce como la corteza. Entonces dentro de nuestro átomo tenemos en el núcleo directamente neutrones y protones, y en la corteza tenemos electrones. Entonces esas son las partes que conforman un átomo. Entonces muchas gracias, jóvenes, por prestar atención a esta clase, esperando que cada uno de ustedes comprenda y entiendan las partes del átomo, y que claramente también más adelante puedan seguir concretizando y afianzando sus conocimientos en esta parte. Entonces muchas gracias, espero que hayan podido comprender y entender cada uno de los pasos que se le enseñó en esta herramienta digital que es Jamboard. Un placer, se despide el profe Frandy.